plática de este coloquio. Es Lógica Difusa y Sistemas Neurodifusos, dada por el doctor José Antonio Moreno Cadenas. Es egresado del Instituto Politécnico de Grenoble, en Francia, de 1976, a partir del cual también es profesor de aquí del CIEMBESTAR. Es actual jefe del Departamento de Ingeniería Eléctrica, miembro investigador del SNI desde el 84. Ya ha dirigido cerca de 40, ha graduado cerca de 40 maestros en ciencias y más de 15 doctores en ciencias. Entonces, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos, los que estén. Me dijeron que hiciera un poquito amena la charla porque empezábamos de los estudiantes que estamos tratando de incrementar en nuestra matrícula de la sección de electrónica de estado sólido. Algunos cuantos de aquí han sido mis estudiantes y voy a empezar como empiezo mi clase, bastante informal. Y comienzo preguntándoles a ustedes que si yo les dijera que soy el más mentiroso de todo el auditorio, ¿ustedes me creerían? Sí. Entonces no soy el más mentiroso. Entonces tú eres el más mentiroso. ¿Sí? Entonces, ese tipo de imprecisiones o contradicciones que hay en nuestro lenguaje, ¿sí?, es lo que hace, pero que a pesar de esa imprecisión de nuestro lenguaje, nosotros podemos desplazarnos en este mundo, ¿sí? Entonces, el asunto está en que, por ejemplo, si yo les digo, y vamos a buscar algunos conceptos, yo les digo, es probable que yo desayune mañana 2 huevos. ¿Sí es probable? Hay una probabilidad. Es probable que yo desayune 6 huevos mañana. ¿Creen que es probable? A que si yo les digo, es posible que yo desayune 6 huevos mañana. ¿Cuáles de las dos aseveraciones creerían ustedes? La segunda, ¿sí? O sea, hay unas cuestiones que es la teoría de la probabilidad y la teoría de la posibilidad. ¿De acuerdo? Entonces nosotros estamos acostumbrados a decir, es probable que llueva al rato. Y entonces uno pregunta, dentro del mismo lenguaje, ¿por qué? Ah, porque está nublado. Y entonces ahí viene otra imprecisión. ¿Qué significa que esté nublado? Que hay 10 nubes, que hay 20 nubes, que hay 50 nubes. ¿Qué pasa? ¿A partir de dónde empieza a estar nublado? ¿Sí? ¿A partir de que hay una sola nube o a partir de que hay 2 nubes o 3? ¿Cómo lo cuantifican? ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, ustedes también pueden cuantificar una cosa cuando dicen, bueno, hay una ocurrencia de algo, ¿sí?, durante un cierto número de eventos. Ah, perfecto. Entonces yo puedo establecer una probabilidad de que esa cuestión ocurra, porque yo tengo el 50%, el 60%, etcétera. ¿De acuerdo? Y entonces comienza a haber ciertas ambigüedades cuando ustedes dicen, bueno, si yo tengo una teoría de probabilidad, para mí un 0 significa que el evento no ocurrió. Pero una teoría de posibilidad, un 0 significa que no tengo la evidencia suficiente para poder decir que el evento no ocurrió. ¿Sí me explico? Entonces, comenzamos nosotros a tener ciertas ambigüedades dentro del lenguaje, como les acabo de mencionar. Es como a un matemático, así, y perdón que pierda ahorita este tiempo así rápido, a un matemático le dije, y una cuestión le dije, y perdón, ahorita le dije, si tú eres tú, fíjense bien, por favor, es una broma, si tú eres tú y yo soy yo, si tú eres tú y yo soy yo, ¿quién es más burro, tú o yo? ¿Sí me explico? Pues si tú eres tú y yo soy yo, ¿quién es más burro, tú o yo? Entonces me dice, no tiene solución. ¿De acuerdo? Entonces, sí, esa fue la contestación que me dio. Y entonces comenzamos a ver ciertas cosas. En mis tiempos, hace unos pocos años, ¿sí?, había, no sé si llegaron ustedes a ver, yo creo que no, cuando llevábamos el vaso de agua aquí a la mitad, ¿sí? Y les decíamos, ¿qué es lo que tienen aquí ustedes?
¿Cómo está el vaso? Medio lleno. ¿Medio lleno o medio vacío? Medio lleno, medio vacío, ¿verdad? ¿Sí? Y decía, verlo medio lleno es pensar positivo. O a lo mejor no es saber lógica difusa, ¿verdad? Porque si yo lo lleno un poquito más, ¿sí? ¿Qué es lo que me dicen ustedes? Y entonces empieza la ambigüedad del lenguaje, ¿verdad? Está casi lleno. ¿Qué significa casi? ¿Qué pasa si yo le pongo más? O sea, así es que sí. ¿Qué me dicen ustedes? Casi, casi. ¿Sí? Entonces, son las ambigüedades que tenemos nosotros y sin embargo, con eso nos desplazamos y seguimos con las cuestiones. Cuando ustedes manejan, ustedes hacen cálculos, su cerebro hace cálculos, infiere. Su cerebro cálculos, por ejemplo, van ustedes en un coche y dicen yo voy más o menos rápido y el que va adelante pues no maneja tan rápido como yo, pero ustedes se fijan si viene un coche en sentido contrario, ¿de acuerdo? Y hacen un cálculo mental. Dice, pues yo calculo que viene más o menos rápido, pero si yo hago a la izquierda, acelero, etc. Pero ustedes no dicen, voy a girar tantos grados a la izquierda, ¿sí? Y entonces nuevamente lo voy a enderezar a cero en mi pilotaje y después voy a ver la velocidad acá, yo calculo 10 kilómetros, etc. Eso el cerebro lo tiene que hacer muy rápidamente, ¿sí? Y lo infieren ustedes tienen sus reglas mentales, ¿de acuerdo? Toman decisiones en un mundo impreciso, ¿de acuerdo? Entonces en este mundo impreciso ustedes no saben cuál es la frontera, ustedes no dicen voy a girar tantos grados y voy a aplicar el freno tantas giros o voy a aplicar una fuerza en el acelerador para hacer que esto conduzca más rápido, ¿sí? Entonces hay muchas cuestiones que nosotros manejamos y sin embargo resolvemos el lenguaje. Ustedes ven, por ejemplo, se imaginan cuando un trapecista salta, ¿sí? Y el otro salta al mismo tiempo, la cantidad de ecuaciones diferenciales que están resolviendo ahí, ¿sí? O aunque sea una, la cantidad de variables que tienen, pues están cayendo, van a una cierta velocidad, el impulso, etcétera, etcétera, y ustedes todo eso lo resuelven, y lo tienen que resolver en segundos, si no, se van al piso, ¿de acuerdo? Entonces, todas esas cuestiones del lenguaje son cuestiones que de alguna manera una persona que dice, bueno, nos movemos en un mundo con imprecisiones y con vaguedad, no sabemos las fronteras, ¿de acuerdo? A una persona, y también depende de la persona que lo hace. Dice, tú vas muy rápido. No, pues rápido para... Yo fui a dar una charla una vez en el ITAM y decía que rápido para mí eran 110 kilómetros y se rieron. Me explico, porque ellos rápido decían 160 kilómetros por hora. Entonces, y es cuando viene, bueno, y si yo voy a 159, ¿ya no voy tan rápido? ¿Sí? O si voy a 158, ¿ya no voy tan rápido? Y todo eso son variables lingüísticas que nosotros utilizamos para interpretar los fenómenos, ¿sí? Entonces comienza un señor que se llama Lofty-Sade, en 1965, comienza a decir, bueno, ¿por qué no empezamos a hacer una especie de matemática o lógica simbólica, si quiere, para resolver esos problemas? ¿De acuerdo? Y empezamos nosotros a asociar cierta pertenencia a las variables con las que nosotros trabajamos. Cuando ustedes vieron el vaso, ¿sí? Lo más, ahora sí, lo más difuso era cuando estaba a la mitad, porque estaba medio lleno o medio vacío al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Y entonces criticaba a un predicador que se llamaba Maní, un persa, como en el 200 y tantos después de Cristo, ¿sí? Con el que el Señor decía, nada más hay el bien y el mal, no hay más, ¿de acuerdo? Y es como las personas que uno dice, para ti nada más existe o lo verdadero o lo falso, no hay grados, ¿sí? Los orientales no, ahorita les voy a decir por qué los orientales toman otro tipo de pensamiento. El oriental, cuando ustedes escuchan un sonido así que es distorsionado, para ellos pues es otro sonido más, ¿de acuerdo? Y uno dice, no, pues no lo entiendo. Entonces cuando Sade presenta su problema, entonces su teoría de posibilidad y lógica difusa, las personas que eran unos expertos también en California de teoría de probabilidad comenzaron a criticarlo y dijeron, eso no es ciencia, ¿de acuerdo? Y entonces empezaron a decirle que eso no era ciencia, etcétera, etcétera. Y entonces él también hizo pregonó su teoría en Japón. Y entonces los japoneses lo tomaron porque están acostumbrados a ver grados de pertenencia.
Y entonces cuando yo tengo el vaso aquí, yo digo, sí, este está punto 75 de lleno y punto 25 de vacío. ¿De acuerdo? Y cuando estaba a la mitad es punto 5 de lleno y punto 5 de vacío. Y si está más bajito acá, entonces tiene punto 25 de lleno y punto 75 de vacío. ¿De acuerdo? Y en la lógica booleana, que son de unos y ceros, o está lleno, que es un 1, o está vacío, que es un 0. Y nada más con eso trabajamos. ¿De acuerdo? Entonces, él comienza a tratar y empieza a inventar ciertos postulados de la lógica difusa a base de reglas del tipo, si esto, entonces esto. Y así es como supone él que trabaja el cerebro. ¿De acuerdo? Y entonces comienza a simular. Y entonces comienza a decir, vamos a empezar a hacer cosas. Una de las primeras es que empiezan a instalarlos en los coches, en los frenos. ¿Se han visto los frenos APS o ABS? ¿Sí? Sí, exactamente. Comienzan a meter los japoneses ahí este tipo de ecuación, bueno, de teoría o de implementación, utilizando microcontroladores, que es lo que nosotros hemos hecho aquí con robots. ¿De acuerdo? Y entonces comienzan a utilizar, ustedes a lo mejor no vieron una película que se llama Buscando al Soldado Ryan, ¿sí? En la cual es como si uno va en el desembarco que hicieron, ¿sí? los aliados en el Atlántico, en Francia. Entonces ve uno y uno alcanza a ver qué es lo que hace el cerebro cuando uno se mueve y todo, para no marearse, está continuamente cambiando para estabilizar la imagen, ¿sí? Entonces ahí en esa película ya emplearon este tipo de cosas en las camcorder, que eran de Panasonic, y no lo decían, ¿de acuerdo? ¿Por qué no lo decían? Porque cuando metieron esto empezaron a venderlos como cámaras fósil, ¿sí? Y la gente no lo compró porque lo decían es borroso, esto no se entiende. Entonces tuvieron que cambiar el concepto para decir tenemos cámaras inteligentes que hacen autoenfoque, ¿de acuerdo? Variándose reglas, dice, pues si la imagen no se mueve un poquito, manténla. O si la imagen entonces varía la toma que estás haciendo. Y todo eso ya se podría implementar con un cierto lenguaje, ¿sí? En MATLAB, por ejemplo, que se tiene, o en el propio lenguaje del microcontrolador. Y entonces se iban implementando ese tipo, con los circuitos, ese tipo de algoritmos se iban implementando en las máquinas. Y entonces se empiezan a estampar y empiezan a hacer las famosas lavadoras. No sé si la han visto ustedes. Vamos a hablar de ciertas aplicaciones. En una lavadora en que decía, bueno, si este es el pantalón pues de un colega, dice, no, pues hay que meterle mucho detergente, me explico, porque se lo cambia cada 2 meses, o hay que echarle muchacho, ¿verdad? O lo que sea. Pero entonces decía, pero si es un solo pantalón, ¿para qué vamos a gastar toda la lavadora? Entonces empiezan a aparecer tanto lavaplatos como lavadoras de ropa inteligentes, que dicen Fuzzy Logic, que utilizan. Otros, para no pagar regalías, utilizan los mismos circuitos, pero no dicen nada. Entonces en esta, el sistema calculaba cuánto tenía de peso de esto, lanzaba el agua, y entonces se medía la turbidez del agua, ¿no? Si estaba resucio, decían, no, pues es de pantaloncitos de alguno de las es, y entonces hay que meterle bastante detergente. Si está muy limpio, dice, no tiene caso. ¿De acuerdo? Y empezaron a hacer entonces lavadoras y sistemas inteligentes, entre comillas. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo que es para las aspiradoras, no sé si las han visto. Entonces, a la aspiradora le ponen esos circuitos y comienza la aspiradora. Si hay muy poquito polvo en un lado, que están detectándolo con un medidor, entonces dicen, no, pues yo me voy para otro lado donde esté, y ahí me quedo más tiempo haciendo la limpieza. ¿De acuerdo? Y entonces todo comienza a ser tan interesante que, por ejemplo, una de las grandes aplicaciones que hubo es en un tren que le pusieron en el tren para el frenado, ¿de acuerdo? Para ver el sistema, y entonces con ese sistema ellos iban calculando cuándo tenían que empezar a frenar y todo, más que los sistemas de control. ¿Sí? Y entonces empezó el problema a tener en Estados Unidos, porque ellos se nos están adelantando los japoneses, ¿de acuerdo? Entonces empezaron a ver una cosa clásica que era el problema típico en control, es el llamado péndulo invertido. No sé si lo han oído ustedes hablar de él, que se inclina para acá y ustedes empujan un carrito aquí para que lo sostenga y se está cayendo, lo hacen así, se va cayendo para acá, lo hacen hasta que lo estabilizan. ¿De acuerdo? Comparar un sistema de control clásico contra un sistema hecho con lógica difusa, y el sistema de lógica difusa fue mucho más rápido.
porque era por reglas. Decían, si tú te inclinas tanto hacia la izquierda y la velocidad va para allá, entonces mueve la velocidad hacia acá. Si ya viene la velocidad, entonces bájale para que lo incline y lo acomodes el péndulo. ¿De acuerdo? Y no nada más en eso, sino también empezaron a utilizarlo ya para sistemas de control más sofisticados, como le digo, el de un tren, lo cual ya es una cosa bastante seria. Y las cámaras ya traen eso. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces, a ver, nada más así un poquito, porque nos da el tiempo. A ver, si le cambias, cámbiale la otra, no más o menos. Entonces, miren, al mismo tiempo, o más bien un poco antes, o bastante antes, también hubo otro paradigma que era el de las redes neuronales. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la parte de lo que decía de la lógica difusa. En las redes neuronales decían, bueno, cómo trabaja el cerebro, y entonces un señor iluminado que se llamaba Minsky, él dijo, pues yo voy a hacer una red que va a simular una red neuronal de tipo del cerebro. Hemos estado viendo unos libros y hay una persona, un español, un sabio para nosotros, que se llama Ramón y Cajal, pero no lo mencionan a Webb, mencionan a Hoffield, etcétera, etcétera, y no sé por qué no lo ponen. Entonces, en este caso también querían simular lo del cerebro. Sí, dijeron, bueno, ¿cómo trabajan las neuronas? Ustedes saben que nosotros tenemos, fíjense nada más la cosa, 10 a la 11 neuronas en el cerebro, 100.000 millones. Y cada neurona tiene 10 a la 5 sinapsis, 10 a la 5 conexiones, ¿de acuerdo? Entonces, imagínense la capacidad de cómputo que tenemos ahí, paralela. Sin embargo, se dijo, bueno, vamos a simular una neuronita como algo que va a tener la suma de todas las señales que le están llegando y nos va a dar una cierta respuesta a partir de un determinado umbral, ¿sí? Y le vamos a poner todas las características que tiene una neurona, por ejemplo, su tiempo de refractario. Quiere decir que cuando yo apliqué las señales y doy una respuesta, tengo que esperar un cierto tiempo a que la neurona se recupere y vuelva otra vez a hacerle caso a las señales de entrada. ¿Sí me van siguiendo? ¿De acuerdo? Y entonces también dijeron, entonces vamos a empezar a simular ciertas redes y ver qué es lo que sucede. ¿Sí? Espero no estarlos confundiendo. Entonces aquí dijeron, bueno, ¿cómo aprendemos? Entonces dijeron, vamos a reforzar el conocimiento en las uniones que tiene una neurona con otra. Y entonces, al estar reponiendo patrones a ambas, se empieza a ver que se empieza a reforzar la interacción entre ambas neuronas. Y entonces comienza a aprender. ¿De acuerdo? Entonces, reforzando eso. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo nosotros vamos a simular eso? Pues vamos a hacer como un circuito cualquiera, a un circuito, si han visto amplificadores operacionales alguna vez, ¿verdad? Ustedes. Entonces tenemos las resistencitas a la entrada, vamos a variar con una retroalimentación esas resistencitas. De tal manera que el valor de la resistencia que tengo aquí corresponda cuando yo mostré un patrón a la salida, metí a la entrada y me dice, fíjate que tu salida ya es igual a la entrada, a lo que tú metiste, a lo que tú querías. Y ahí ya aprendió el sistema que cuando yo meto una entrada de estas me va a dar una respuesta de este tipo. Sí, más o menos le van siguiendo. Y entonces se comienzan a hacer circuitos bastante grandes y se empiezan a utilizar también para reconocer patrones, sobre todo, ¿sí? Participa, voy a traer también un robotito ahí para que vieran, para reconocer colores, ¿sí? Para poder fijar el camino que uno va siguiendo, que todo eso lo va uno infiriendo dentro del cerebro. ¿De acuerdo? Claro, simular una neurona o varias neuronas con un circuito, porque luego vamos a hacer un circuito electrónico, que es lo que también hacen aquí, en la CES. Pero fíjense, cuando ustedes tienen un circuito que tiene 300 y tantas conexiones, ustedes tienen que hacer una especie de faquir, ¿sí? Tienen que hacer una cama. ¿Sí han visto algunos circuitos que tienen abajo todo ya los pines que tienen, nada más le dan la vueltecita como los clásicos circuitos integrados de antes, sino que tienen abajo toda distribuido como una matriz? Fíjense, compárenlo con una neurona que tiene 100.000 conexiones. Es imposible. Entonces dice, bueno, pues lo que vamos a simular son las funciones que desempeñan y el aprendizaje que tienen. Entonces, hay mucha gente que decía, no, lo formal es esto. Entonces, cuando a ese señor Minsky le dan mucho dinero al ejército de Estados Unidos, para decir, lo tuyo es inteligencia artificial, pues resulta que no pudo resolver lo que hizo al principio con una XOR. No podía discriminar, ¿de acuerdo?
Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Empieza a decaer y empiezan a decirle, bueno, la defensa de Estados Unidos dio muchísimo dinero y pues no hubo resultados. Entonces después viene que decía, no, es que nomás pusiste una capa de neuronas de entrada y nosotros siempre tenemos por lo menos una capa intermedia. Entonces vienen otras personas, un PDP grupo, y ponen otras capas intermedias y maravilla, ya comienzan a discriminar, ¿sí? Comienzan a dividir, comienzan a hacer clasificación de patrones. ¿Sí? Aquí hay colegas, que ya no sé si me da tiempo, que por medio de circuitos clasificaron señales cardíacas. ¿Sí? Hicieron un sistema con circuito y con para poder discriminar las señales que le estaban midiendo a una persona. Por ejemplo, usted tiene una arritmia ventricular, ¿de acuerdo? Es la enfermedad que usted está padeciendo a partir de todos los datos que tomaron, ¿de acuerdo? Y eso se hizo con un circuito integrado, una tesis de los colegas que está ahí atrás. Entonces se hizo haciéndolo ya con un sistema llamado neurodifuso, que es en donde dicen, bueno, pues vamos a aprovechar lo que hace la lógica difusa y lo que hace las redes neuronales, ¿de acuerdo? En la lógica difusa nosotros tenemos una base de conocimiento, que es la que ustedes van adquiriendo en la vida, y es con la que ustedes se desempeñan, que se desenvuelven, y con la red neuronal ustedes aprenden cosas nuevas. Pues entonces vamos a utilizar los dos conceptos, ¿sí? Y forman los sistemas llamados neurodifusos, que es lo que hicieron los colegas de aquí. Y no nada más eso, no nada más vamos a hacer un computador, vamos a hacer un circuito integrado que me simule este sistema adaptativo de un sistema neurodifuso. ¿De acuerdo? Entonces, a ver si rápido, ahí está la lógica difusa, y les decía yo que nosotros tenemos grados de pertenencia. Ahora, dijeron, bueno, ¿y cómo representamos eso? Pues tenemos que ver alguna manera de representarlo. Entonces, una manera pues más sencilla, vamos a hacer unos ciertos triángulos. ¿Y esos triángulos para qué? Y entonces, fíjense, a ver, la siguiente, favor. Ahí fíjense. Entonces, por ejemplo, ahí está la altura de una persona. Dijeron, bueno, vamos a hacer lo que le vamos a llamar el universo de discurso, de dónde a dónde va a estar la variable. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a definir ciertos conjuntos, ¿de acuerdo? En lo que nosotros vamos a tener una persona que es muy baja, mediana, alta y muy alta. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Aquí se fijan. Aquí nosotros vamos a tener a la mitad, y si yo tengo acá una persona que mide, fíjense aquí, que tiene una medición de 1,55, yo puedo decir, ah, mira, este es 1, la pertenencia, si mide 1,40 está muy bajita, ¿de acuerdo? Y si mide pues, 2 metros está muy alta, ¿de acuerdo? Pero las fronteras en que ellas tienen está muy impreciso. Pero entonces, lo que yo les decía hace rato, si yo tengo una aquí de 1,60, ¿sí? De 1,55, perdón, ¿sí? 1,55, tiene la mitad de una persona muy baja y la mitad de una persona baja. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y todo depende del lugar en donde nos encontremos. ¿De acuerdo? Así rápidamente, porque se me va a acabar el tiempo, no es casi nada. Por ejemplo, dirigí unos trabajos para control de invernaderos, ¿sí? en Orizaba. ¿De acuerdo? Entonces el control de invernaderos era para criar pollos. Y entonces ustedes saben que tiene un cierto local donde tiene los pollitos muy pequeñitos, otros pollos a un crecimiento intermedio y unos pollos grandes. Entonces ustedes están teniendo calefacción, calefactores con gas, y todo que están con un controlador, ¿de acuerdo? Pero el muchacho que estaba haciendo esta tesis no le salían las cosas. ¿Por qué? Porque la temperatura que era alta o mediana para los pollitos pequeñitos, pues se morían de frío, ¿de acuerdo? Y los grandotes de acá, pues la que era alta, pues ya estaban cociéndose. Entonces había que crear un universo de discurso, ¿de acuerdo? Para las mismas variables, pero distinto para cada uno de las etapas en las que estuvieran haciendo los pollos. ¿Sí me van siguiendo? Y entonces ellos con un microcontrolador, ¿sí? Un microcontrolador hicieron el control de los invernaderos, y con eso pues le ahorraron mucho dinero a las personas que estaban allá en Orizaba, que tenían sus criaderos, ¿me explico? Aplicando lógica difusa, o sea, es una cuestión práctica.
Sí, sí, me van siguiendo. Entonces, esta es la manera. Y hay muchas formas de representarlos, etcétera. ¿Por qué a veces triangulares? Porque decían, ¿cómo vamos a simular nosotros estas pertenencias? Pues las simulaban dentro de un circuito. Es más fácil disponer rampas, hacerlo por software, ¿de acuerdo? E introducirlo al microcontrolador. Y decir, tú metiste esto, pues fíjate, vete al algoritmo, y este algoritmo te está clasificando entre muy baja y baja, y tú tienes este valor, ¿de acuerdo? O sea, con ese sistema nos vemos nosotros el grado de pertenencia, o fíjense, la compatibilidad que hay entre un concepto lingüístico y un valor real. Sí me están siguiendo. Y eso mismo se hace para presión, se hace para temperatura, ¿sí? Y se le dice un sistema, por ejemplo aquí, no lo hemos utilizado aquí, se pone un circuito, dice, oye, yo llego a una sala y está como aquí, está bastante vacía y nos estamos congelando, o llegan ustedes al cine y ahí pues se están congelando. ¿Por qué? Porque es sí o no, o nada más le suben la temperatura y se acabó el asunto. Pero ¿qué tal si yo le pongo el sistema y le digo, a ver, mide, ¿de acuerdo? Si hay pocas personas, ¿de acuerdo? Y está la presión o la temperatura exterior externa es de tal forma, entonces aplica este voltaje, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que el aire disminuya. Si hay muchas personas, la temperatura está muy caliente, entonces aplícalo y aumenta. Y no nada más es para los aire acondicionados, sino también para los ventiladores. ¿Sí me van siguiendo? Y entonces yo tengo sistemas inteligentes, entre comillas, ¿sí?, que me hacen el uso eficiente de la energía. ¿De acuerdo? Entonces lo mismo, han hecho cosas aquí que ustedes han trabajado para los sistemas de solares. ¿De acuerdo? En que ustedes dicen, bueno, pues si el sol está avanzando así, está una nube o lo que sea, muévete o haz alguna cosa, entonces le ponen ustedes un sistema inteligente, con un circuito pequeño que no consuma, pues si no se echan se echa todo lo que está produciendo, o de la batería lo que está produciendo la celda solar. ¿De acuerdo? Sí, bonitos, si quieren nomás poner las aplicaciones. Y entonces, les digo, con esos sistemas ustedes hacen sistemas inteligentes. Y si ustedes están trabajando también, ojo, les decía yo, sirve para clasificar y para conocer patrones. Ustedes que van a crecer películas y van a realizar mediciones, también van a detectar muchas líneas o espectros, etcétera, y tienen ustedes que saber qué es lo que están midiendo, qué es lo que está pasando, y pueden hacer clasificación. ¿De acuerdo? Clasificación de materiales, etcétera, aplicando un sistema difuso. Ustedes van a meter sus mediciones y dicen, a ver, vamos a hacer un patrón para saber qué es lo que realmente estoy midiendo. ¿Sí? Entonces, tienen mucha experiencia y dicen, no, pero dicen, bueno, si yo no tengo experiencia, pues vamos a ver un sistema experto, en donde vamos a meter ese tipo de conocimientos. Entonces, esa es, digamos, la aplicación de la lógica difusa. Les decía yo, está en el metro, en fábricas de cemento, elevadores, carros, robots, péndulo invertido, hasta un reactor nuclear, las transmisiones automáticas de Nissan en el Subaru, control de bulldozer, producción de etanol, ¿sí? Entonces, lógica difusa está en medicina, en seguridad, inclusive lo han metido para hacer comprobaciones de crédito, ¿de acuerdo? Asignación de daños, diagnóstico de fallas, prevención de conducción, ¿sí? ¿Sí? Ya está, fíjense, las aplicaciones, es lavadoras, son microondas, procesadores, colchones, lavadora, viejo que vendan, ¿sí? Entonces al vacío, cables de televisión, televisores, sistemas técnicos, traductores, está todo eso que está ahí en el clip. Todas las transmisiones, controles de tráfico inclusive, ¿de acuerdo? Entonces sí, a ver, síguelo ya. Y estas son todas las compañías japonesas que emplean la lógica difusa y que muchas veces, yo no sé si es por cuestión de no pagar, ¿cómo se llama?, regalías, que le ponen sistemas inteligentes, o porque no pega la palabra, ¿de acuerdo? Entonces nada más dicen, sistemas inteligentes, pues sí, ya están aplicándolos todos ahí, inclusive nada más a ver si está la de redes neuronales, pues ya nada más para áreas de aplicación. Esto empezó en la planta de aire acondicionado de Sigue, nada más de Francisco, a ver, el metro de Sendai, que 300.000 viajes en vacío, mejoró la posición de par 3%, redujo la ajuste de potencia 2%, potencia total reducida 10%. Y ahí Hitachi ganó el concurso para el metro de Tokio en 1991, les estoy hablando. Sí, ese es, sí, a ver. O sea, hay muchos de autofocus, de difuso, de Canon. Entonces, muchas cosas con las que nosotros trabajamos ya utilizan esto, hasta la NASA. Pues, a ver, sigo.
Muy bien. Allá nada más lo que les mencionaba, esa era la parte que nosotros simulamos, y ahorita simulamos nosotros la neurona, metemos las conexiones, las dendritas, aquí hacemos la suma que es en el soma, que es el cuerpo y nosotros lo enviamos aquí hacia el axón. Entonces básicamente eso es lo que hacemos nosotros, nada más que imagínense 100.000 conexiones acá, pues está un poquito difícil. Y sin embargo haciendo ese tipo de circuitos es con lo que logran ustedes simular una red neuronal. A ver si nada más el Faustito. Ahí está más o menos desde 1943, fue la evolución de las redes neuronales artificiales, hubo varias épocas. Aquí está el señor Minsky y Pepper. Este señor Minsky fue, creo que el que le dirigió la tesis a un doctor de computación, el doctor Guzmán Arenas. Entonces tenían muchas discusiones porque decía que ya se había demostrado que no servían las redes neuronales, que la inteligencia artificial, etcétera, lo iban haciendo pasito a pasito, hasta que después este señor Minsky se retracta, ¿sí? Se retractó y dijo que sí, siempre sí servían las redes neuronales. Ya vamos a ver si ya, no sé, nomás era todo. Bueno, está a la disposición de ustedes esto, y pues ahí está, miren cómo se simulan las entradas ponderadas para hacer una red, un circuito. A ver si ya da. A ver si nada más llegamos a ahí está, y ese es un sistema neurodifuso, nada más con los circuitos, ¿no? Para y ya, con eso ya esa es la red que hicieron aquí con 9 reglas difusas, ¿sí? El sistema neurodifuso, y si quieres, aproximación de funciones, clasificación, predicción, control de sistemas, es todo lo que se puede hacer. Es una disculpa si ya no nos más tiempo de platicar en forma más. Ahí está también lo que se han hecho aquí, el de la derecha también se ha realizado acá, y a la izquierda se utilizan FPGAs, o si no se pueden procesadores digitales de señales, o microcontroladores, que es con lo que se simula esto. Pues, si hay alguna pregunta, lo que sea. Ya tengo para una pregunta, si alguien tiene por ahí alguna inquietud, alguna pregunta. ¿No? Bueno. Entonces, todo estuvo muy claro, todo muy oscuro. Muchas gracias.